dice relación con órganos de rango constitucional. Y los 4 de más abajo los traje, no porque estén en la Constitución, sino que porque son, en mi opinión, los 4 organismos legalmente autónomos. ¿Se acuerdan? Yo dije que había 3 dimensiones de la autonomía en la Constitución. La segunda era la del artículo 65. Estos 4 últimos organismos legalmente autónomos son, en mi opinión, los que tienen una autonomía eh, más intensa. Bien, ¿qué es lo que quiero mostrar con el cuadro? Lo primero es explicar de que los órganos autónomos constitucionales tienen básicamente 2 distintos tipos de funciones, y que son o jurisdiccional o administrativa. Separé, sin embargo, a los gobiernos regionales y a las municipalidades porque son órganos autónomos que quizás tienen una relevancia mayor desde la dimensión política y de legitimación democrática que tienen la manera como se integran sus autoridades. Pero si se dan cuenta, o son jurisdiccionales o son administrativos. En el caso del Ministerio Público, que es la fila de color gris que ustedes ven, yo pongo un signo de interrogación porque personalmente todavía no tengo completamente claro cuál es qué naturaleza tiene la función que despliega el Ministerio Público. Es decir, si reviso la ley orgánica del Ministerio Público, hay mucho de ella que es similar a la ley 18.575 y hay muchas remisiones que se hacen a esa ley o al estatuto administrativo. Es decir, uno podría decir, el Ministerio Público ejerce función administrativa. Pero también es cierto de que tiene una naturaleza tan extraordinaria que, como les digo, todavía no puedo tomar una posición clara sobre ese particular, y de allí que lo dejo planteado como con una interrogante. ¿Qué más muestra el cuadro? El cuadro muestra, si se dan cuenta, primero, si el órgano autónomo integra o no la administración del Estado. Y sucede que desde esa dimensión, excluyendo los órganos jurisdiccionales, es decir, el Tribunal Constitucional y la Justicia Electoral, todos los demás órganos autónomos constitucionales en la Constitución, dado la ley 18.575, integran la administración del Estado, con excepción del Ministerio Público. Y desde esa dimensión, el Ministerio Público, desde esta única dimensión del Ministerio Público, es más parecido a una autonomía legal, es decir, a uno de estos organismos legalmente autónomos que ejercen función administrativa y que no son parte de la administración del Estado. Es decir, lo que les quiero decir es que es un caso especial dentro de la Constitución. Tiene una designación con participación de distintos poderes y desde esa dimensión es un organismo fuerte, con una autonomía fuerte. Lo es también respecto de la... No lo es respecto de la dirección superior, que está radicada en una única autoridad y no en un órgano colegiado, pero sí es efectivo que tiene mucha autonomía, porque el periodo del fiscal es mayor que el de los gobiernos y por consiguiente no hay ningún presidente, mejor dicho, el presidente que vaya siendo elegido no tiene la posibilidad siempre de elegir a un fiscal nacional. Es inamovible, obviamente, como todos los demás órganos autónomos constitucionales, de existir una causal, tiene un procedimiento especial de remoción ante un órgano especial, la Corte Suprema, y se trata de un organismo que tiene un objeto especial, que es propio de toda institución pública creada por el hombre. Pero con la diferencia, aquí nuevamente quiero hacer el llamado a los gobiernos regionales y municipalidades, es decir, estas autonomías especialísimas, porque tratándose de estos últimos, el objeto de ellos es general.
es el desarrollo económico, cultural, social de la región o de la propia comuna, que los hace ser, si uno quisiera así decirlo, un poco más autónomos todavía que la figura de los otros órganos autónomos constitucionales que aparecen ahí en el centro de la exposición. Y finalmente, si tiene uno un estatuto propio, hay casos en que el legislador le otorga al organismo que crea la facultad de darse un estatuto propio. En ninguno de los casos de las autonomías constitucionales existe esta atribución y curiosamente, tratándose de los órganos legalmente autónomos, es decir, los que tienen rango legal no constitucional, el legislador sí se lo ha dado, lo que es además un aspecto que denota un grado de autonomía especial. Entonces, viendo todos estos parámetros, con exclusión del tipo de función, que no tienen ningún valor, lo que he hecho es valorizar el rango de autonomía de los órganos autónomos constitucionales. Y si se dan cuenta, los órganos autónomos constitucionales, excluyéndolos, como les digo, los jurisdiccionales, con una autonomía más fuerte son los gobiernos regionales y las municipalidades, por la circunstancia de que básicamente su objeto es general y dos, tienen una elección democrática de sus autoridades. En cambio, el grupo de los órganos en azul, y incluyo al Ministerio Público, llamémoslo así, son autonomías normales. La nota que reciben va entre 0,42, en el caso de la Contraloría hasta 0,57 como máximo. Lo que no deberá extrañar que el Ministerio Público se encuentre en esa franja, porque al revisar la historia fidedigna de la reforma constitucional que creó el Ministerio Público, el legislador expresamente dijo que no quería otorgarle unos caracteres distintos al Ministerio Público de los que le había otorgado a los demás órganos autónomos constitucionales. Y por consiguiente, no es, llamémoslo así, un órgano de esa dimensión extraordinario o muy especial. Sin embargo, hay dos cuestiones que son singulares tratándose del Ministerio Público. La primera es que la Constitución lo trata como un organismo jerarquizado. Y la Constitución solo habla de organismos jerarquizados tratándose, además del Ministerio Público, de las Fuerzas Armadas y de orden. Entonces, es extraño la asimilación. En ninguno de los demás órganos autónomos constitucionales el constituyente le dio esta cualidad especial de órgano jerarquizado. Y en segundo lugar, la otra consideración especial, por sobre la historia de la ley, en el sentido de que el Ministerio Público no tenía que ser un organismo distinto o muy especial en comparación con los otros órganos autónomos constitucionales, es que tiene una densidad normativa en la Constitución mucho mayor que la que tienen los órganos que están en azul. Los órganos autónomos constitucionales en azul están regulados en 2 a máximo 4 o 5 artículos. Solo tratándose de las municipalidades, la Constitución dedica tantas disposiciones como las que dedica el Ministerio Público. Es un órgano normal y sin embargo tiene estas dos singularidades, o expresa dos singularidades. Y si se dan cuenta, lo más curioso de todo, este cuadro, es que usando los mismos parámetros de calificación de los órganos autónomos constitucionales, los organismos legalmente autónomos, los de rango legal, tienen un grado de autonomía más fuerte todavía. El máximo grado de autonomía lo tiene el Coordinador Independiente del Sistema Eléctrico Nacional, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y el Consejo para la Transparencia, y luego la Defensoría para la Niñez. ¿Cuál es la explicación? Tienen la posibilidad de otorgarse un estatuto propio. Y ahí es donde se hace la diferencia probablemente. Dos, tienen un órgano colegiado, técnico especializado en la dirección superior. Estoy excluyendo a la Defensoría de la Niñez,
Y 3, no integran la administración del Estado, no pertenecen a la administración del Estado. Sin embargo, hay una diferencia, llamémoslo así, institucional entre estos tipos de organismos, y es lo que Carl Schmitt llamó la garantía institucional. ¿Qué quiere decir? Que las autonomías constitucionales tienen por objeto blindar al órgano constitucional de la regulación que el legislador puede hacer de sus funciones y atribuciones. Lo que obviamente no existe tratándose de las autonomías legales, porque el legislador siempre puede volver sobre sus pasos y modificar entonces el estatuto de esas autonomías legales. Tratándose de las constitucionales, tiene, si quiere el legislador regular una cuestión esencial del órgano constitucional, tiene que entonces alcanzar una modificación de la Constitución. Eso es lo que hace la gran diferencia entre uno y otro tipo de organismos. Voy a terminar dando una pequeña explicación sobre la diferencia entre autonomía e independencia. Si uno lo analiza, la expresión autonomía desde la teoría de la organización pública, la autonomía, como les digo, es esta capacidad que tienen los organismos públicos de autodeterminarse funcional y organizacionalmente y de ser sujetos a unos controles de parte del gobierno más morigerados. La independencia, por el contrario, en la teoría de la organización administrativa, dice relación particularmente con unos organismos administrativos que están controlados por el presidente de la República, pero no se vinculan con el gobierno a través de un ministerio. Es decir, en la teoría administrativista existen las autonomías legales o los organismos públicos de rango legal autónomos, y existen además los organismos independientes, que son aquellos que se vinculan con el presidente de la República sin pasar a través de un ministerio. Ejemplos: el Consejo de Defensa del Estado y la antigua Oficina Nacional de Retorno, que funcionó entre el año 92 y 94, si no me equivoco, en el gobierno de Patricio Elwin. Esa es desde la dimensión administrativa. Ahora, desde la dimensión propia de la historia de la ley del Ministerio Público, la autonomía dice relación entonces con la posición institucional del Ministerio Público de cara al gobierno y de cara a otros órganos autónomos constitucionales, y la independencia es un concepto que se reservó más que nada para la capacidad que tienen los propios fiscales de cumplir con sus funciones conforme a criterios profesionales, pero sin estar directamente obligados o dirigidos en la manera como cumplen sus funciones por un superior. Dicho esto, les agradezco la paciencia y espero no haberme excedido mucho en el tiempo. Bien, voy a continuar y voy a intentar ser tan clara, ¿no?, como lo ha sido Claudio. No creo que lo logre, ¿no? Pero a continuación pasaremos entonces de observar esta autonomía del Ministerio Público en relación con otros órganos chilenos, más bien a algo que entiendo que ustedes también solicitaron, que es la autonomía e independencia del Ministerio Público en una visión comparada. Esta visión comparada tiene límites materiales también por el tiempo, o sea, no alcanzamos a hacer la revisión completa de estas cuestiones, pero es una muestra, yo diría,
representativa. Voy a partir con unas cuestiones conceptuales también que siguen un poco la línea de lo que estaba diciendo Claudio, ¿no? O sea, ya sabemos que autonomía significa distintas cosas, por una parte, y que por otra parte hay distintos grados de autonomía. En derecho administrativo, independencia significa, significa órganos independientes, que es bastante distinto a la noción de independencia, ¿no?, que nosotros, desde el punto de vista procesal, generalmente, ¿no?, atribuimos a aquella calidad que debe tener el ejercicio de la jurisdicción, ¿no? Entonces, yo querría partir diciendo algunas cuestiones generales que ya ha dicho Claudio, ¿no? Efectivamente, la pregunta por la autonomía es la pregunta por el lugar institucional del Ministerio Público. Luego veremos, ¿no?, digamos, si son o no sinónimos. En principio son dos atributos que podría tener un órgano persecutor público como el Ministerio Público, ¿no? Esta autonomía, y esto es algo que también visualizó, digamos, en la exposición Claudio, puede ser orgánica y funcional o solo funcional, ¿no? El Ministerio Público puede estar entonces fuera de las potestades clásicas del Estado moderno, ejecutivo, legislativo y judicial, o inserto orgánicamente dentro del Poder Judicial y en algunos casos también dentro del Ejecutivo, pero ejerciendo sus funciones de manera autónoma. Una cuestión que ya adelanté: no puede equipararse esta autonomía con la independencia judicial en tanto garantía ciudadana que forma parte del debido proceso, tanto desde el punto de vista, uno podría decir, teórico-dogmático, jurisprudencial, ¿no?, y quizás también de derecho positivo, pero, ¿no?, pese a que no pueda confundirse, ¿no?, con esta independencia judicial, sino más bien ser entendida un poco, ¿no?, como lo que nosotros denominamos autonomía externa, ¿no?, no sometimiento a otros poderes, ¿no?, ha aparecido esta idea que también ya fue adelantada por Claudio, de que es necesario coordinar, ¿no?, la labor de distintos órganos públicos para cumplir esta función y también para precisamente no duplicar los esfuerzos públicos en el cumplimiento de los fines públicos. De aquí en adelante también yo me voy a referir particularmente, ¿no?, a la autonomía de iure, es decir, aquella que proporcionan las disposiciones constitucionales y legales respectivas. No voy a entrar porque no tengo las herramientas para ello, para saber si funciona, ¿no?, de facto de manera autónoma, ¿no? Yo conversaba a propósito de esto con un par de amigos de otras partes, ¿no? Por ejemplo, uno mexicano que me decía: mira, aparece ahí, ¿no?, autonomía en la Constitución, ¿no?, pero no hay nada autónomo en el ejercicio de las funciones del Ministerio Público. Bueno, esa es de facto, y esa solamente uno la puede saber. Esta la supe por una anécdota, ¿no?, pero uno la puede saber a través de un estudio empírico, y eso, digamos, no es lo que voy a ver a continuación. Existen distintos modelos de autonomías con algún grado de dependencia del Poder Judicial, algunas que son adscritas al Poder Ejecutivo, y como dicen muchos autores, Duche, Riego, y muchas personas que han trabajado también en esta reforma procesal penal que ya lleva 20 años, ¿no?, pero que le seguimos llamando reforma. Eso está para mí, que yo estudié el sistema antiguo, ¿no? Pero no para estudiarlo actualmente. Ministerios públicos autónomos sin dependencia institucional a otro poder público, y estos autores dicen: esta ya está siendo la regla general en América Latina. Obviamente que la autonomía no implica ausencia de controles, ¿no?, sino que digamos, ninguna institución pública ni ningún organismo público puede restarse de crítica pública, control por parte de la ciudadanía, ¿no?, a más de mecanismos formales de rendición pública, de gestión, ¿no?, y responsabilidad funcionarial. Y
querría también entonces señalar algunas variables que aparecen en este documento que me parece interesante, que se los puedo compartir, quizás ya lo conocen: estándares internacionales sobre autonomía e independencia de los fiscales y las fiscalías, ¿no? Que lo que hacen es intentar identificar variables de las cuales depende el juicio de autonomía, de la misma manera como lo hacía Claudio con sus puntajes, con sus indicadores de autonomía. En este caso Claudio lo hacía con relación a otros órganos autónomos constitucionales, ¿no? Y en este caso se hace, digamos, con estas variables mirando, ¿no?, cómo está regulada la autonomía de los ministerios públicos en distintos ordenamientos jurídicos. Entonces, aquí hay algunos criterios que no es del caso leerlos todos, les dejamos luego esta presentación, ¿no? Pero, por ejemplo, la autonomía del órgano, autonomía institucional, se vincula con variables como procesos y criterios de selección y nombramiento, ¿no?, que ya estaba en la lámina que mostraba Claudio, procesos y criterios de ascenso, condiciones de servicio, estabilidad en el cargo y régimen de traslado y rotaciones, ¿no? Años, por ejemplo, en el ejercicio del cargo, de lo que pude ver hasta ahora, bueno, estos 8 años son uno digamos, de los periodos más largos que hay en las constituciones y en las regulaciones en general latinoamericanas, el de 8 años, la mayoría son 6. Criterios para definir la relación de los fiscales con las direcciones e instrucciones que se den por parte de la autoridad superior jerárquica, criterios que rigen la asignación de casos, ¿no?, relación con la policía, seguridad de los fiscales y de sus familiares, capacitación, etc. Como pueden ver también, muchas de estas cuestiones, estas variables, ustedes las tienen además divididas en varias comisiones, pero lo que les quiero decir es que, claro, esta es una manera holista, si ustedes quieren, de mirarlo, y así lo han hecho varios estudios. Hacen este ejercicio para decir algo que seguramente ustedes también afirman y que motiva una reflexión en una comisión como esta, ¿no? Que esta autonomía de los fiscales resulta clave para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas, respetar los derechos del imputado en el proceso penal y cumplir el deber estatal de investigar, perseguir y sancionar los delitos y las violaciones a los derechos humanos, ¿no? Entonces, estas, digamos, todavía en la etapa de contexto general, aunque seguramente ya me quedan pocos minutos, ¿no?, son formas de aproximarse, ¿no?, a la autonomía a través de la fijación de distintas variables. Y antes de entrar ya a la regulación comparada, también quería traer unos criterios que salen en un documento europeo, ¿no?, que básicamente reúne a las judicaturas de los países en Europa sobre independencia y accountability de la persecución penal pública, y me parece que también esta es otra forma de plantearlo, ¿no?, para separar conceptualmente algunas cuestiones. Independencia del Ministerio Público en tanto órgano o institución, independencia de los fiscales, de las y los fiscales individualmente considerados, ¿no? Independencia interna, cuánta cabida hay, ¿no?, para dentro de esta estructura jerárquica, que es la regla general también de los ministerios públicos, de las fiscalías generales, que vamos a analizar a continuación, ¿no?, cómo es esta estructura jerárquica o qué márgenes de discrecionalidad permite, por ejemplo, decisiones sobre el mérito de un caso, o libertad para acusar o decidir no acusar, y otras cuestiones, ¿no?, relativas a la forma de rendición de cuenta de los servicios de persecución penal, que lo titulan así a grandes rasgos, para incluir, ¿no?, fiscalías, ministerios públicos, con independencia de la denominación que aquellos tengan, ¿no?, y accountability ahora también de los fiscales individualmente considerados, ¿no? Entonces,
simplemente en la misma línea de lo que decía el profesor Moraga, en la literatura sobre autonomía e independencia del Ministerio Público y en los estudios comparados, nuevamente el punto de partida es apostar por un marco conceptual, ¿no?, y una identificación de variables que luego permita, en un caso concreto, respecto de una regulación jurídico-positiva concreta, hacer un juicio sobre el grado de independencia de los fiscales y el grado de independencia, la autonomía del Ministerio Público. Dicho esto, y Claudio me dijo que esto no vamos a alcanzar a ver todo y tiene toda la razón. Entonces, esto es, digamos, simplemente es un ejercicio que incluye 12 constituciones iberoamericanas, y que lo que intenta simplemente es mostrar la manera en que está regulado a nivel constitucional. Hay algunos casos en que no hay regulación constitucional, por ejemplo, Uruguay no tiene regulación constitucional del Ministerio Público. Entonces, mostrar, Costa Rica tampoco, mostrar cómo es esta regulación constitucional, a qué se extiende, ¿no? O ver, por ejemplo, casos como Brasil, donde la regulación es extensísima, ¿no? Con un nivel importante de detalle. En otros casos lo que encontramos es que la Constitución luego dice, ¿no?, una ley simple, con ciertas características de quórum reforzado, etcétera, va a regular las atribuciones, funciones, etcétera. Y entonces resulta que cuando aquí se pone como referencia, ¿no?, esto es un ejercicio, autonomía constitucional, significa autonomía orgánica constitucional, ¿ya? La Constitución argentina es muy antigua, la autonomía en el caso del Ministerio Público, para eso sirve tener amigos, también lo corroboré con un par de amigos de esto, ¿no?, pero fue incorporada por la reforma del 94, ¿ya? Y fíjense la manera en que esto está fraseado: independencia, autonomía funcional, además de orgánica, autarquía financiera, inmunidades funcionales, intangibilidad de remuneración. Algunas de estas cuestiones, como ustedes también saben, van a otros grupos, pero yo voy a hacer este panorama de esta manera. En Bolivia también, ¿no?, autonomía constitucional orgánica, funcional, administrativa y financiera. De hecho, forma parte del, creo, no sé si era el capítulo 10 u 11, donde dicen órganos constitucionales, algo así, es un listado muy grande en este caso. El Ministerio Público en Brasil, ¿no?, también tiene esta autonomía constitucional. La literatura que alcancé a revisar indica que ha sido una discusión también, pero la mayoría estima que es autonomía constitucional orgánica, además de funcional y administrativa. Lo mismo pasa con Perú, lo mismo pasa con Venezuela, aunque este es un caso curioso porque en el fondo forma parte del poder ciudadano, ¿ya?, que es una cuestión que nosotros no tenemos en Chile. De hecho, es la única constitución que lo dice así expresamente, y se los dejo luego para que lo puedan consultar. En Colombia, pese a que se dice, ¿no?, que habrá autonomía, se trata de una autonomía administrativa y presupuestal, le dicen, en vez de presupuestaria, forma parte de la rama judicial, ¿no? Entonces no tiene autonomía constitucional orgánica, ¿no?, que le voy a agregar ahí para que no haya dudas, ¿no?, pero orgánica en Colombia forma parte de la rama judicial. Lo mismo pasa en Cuba, pero en este caso, ¿no?, la Fiscalía General de la República está subordinada al presidente de la República. En vez ahí de autonomía funcional, hablan de independencia funcional. Ecuador, dentro de la función judicial también. España, ustedes saben que la propia Constitución dice esto, ¿no?, es un órgano, ¿no?,
o sea, la ley, lo dice la ley orgánica, es un órgano con relevancia constitucional, ¿ya? No dice autonomía constitucional, pues no la tiene, está integrado al Poder Judicial, y luego dice que cuenta con personalidad jurídica propia y autonomía funcional. Ahí tienen otro ejemplo, Guatemala, México, depende del Poder Ejecutivo, ¿no? Dice órgano público autónomo, la Constitución, pero es autónomo funcionalmente solo, ¿ya? Y Portugal está integrado al capítulo de tribunales, ¿no? Con autonomía, en este caso, legal. Y luego, si todavía me tienen un poco de paciencia, no sé qué hora, ya estoy muy pasada, pero ¿sí? Profesora, disculpe, diga sin cuidado. De hecho, nosotros hemos estado en sesiones por varias horas, así que por Ya. favor no siento premura por terminar, al contrario. Si usted puede seguir Siento y premura explicarnos en porque, profundidad, sí, nosotros no, encantados de escucharla. siento premura por el profesor Moraga, que yo me estoy extendiendo aquí, pero mire, si tampoco les voy a decir cuáles son todas las cuestiones, ¿no? En cuanto a las funciones, ¿no? A las competencias, ¿no? Este cuadro muestra poco cuál es la ubicación constitucional, si es que si hay regulación constitucional o no, en este caso no hay, ¿no? Y alguna de las cuestiones de las leyes orgánicas de los ministerios públicos, ministerios fiscales, dependiendo del caso o de la fiscalía, porque a veces el ministerio público no es el equivalente a nuestro ministerio público, y básicamente yo diría hay dos tipos, ¿no? Un ministerio público más parecido al chileno, al que se le encomienda exclusivamente la persecución penal pública, y en otros casos el ministerio público, diría yo, es una especie de mezcla entre el Consejo de Defensa del Estado y el Ministerio Público, en el sentido que se le encomiendan muchas, ¿no?, acciones de protección de intereses de la comunidad, etcétera, etcétera, y no exclusivamente, eh, no exclusivamente penales. Muchos también en sus propias leyes establecen principios, hasta 15 principios en un caso: legalidad, oportunidad, objetividad, responsabilidad, autonomía, unidad, etc. O sea, ahí tienen también algún material comparado. Si usted ve aquí, si ustedes ven acá también en Brasil, es no solamente, ¿no?, acción penal pública, también investigación civil y acción civil pública para la protección del patrimonio público y social, ¿no? La número uno es privativamente la acción penal pública, ¿no? Pero tiene otro tipo de funciones, de defender judicialmente los derechos e intereses de poblaciones indígenas, etcétera. O sea, son macro, digamos, uno podría pensar, ministerios públicos. Lo mismo sucede, o de una manera, no, en Colombia no, en Colombia en realidad es acción penal, perdón, pública, investigación de los hechos que revista las características de delito, etcétera, pero también cuenta con una regulación constitucional detallada de estas funciones. Y también funciones especiales del fiscal general de la Nación, todo eso en la Constitución. En Cuba no hay regulación constitucional, hay una ley número 83 del año 97, y aunque la Constitución es posterior, pareciera que habría que, ese ejercicio no, imposible de hacer, pero pareciese ser que simplemente lo que hay que hacer es una lectura adaptada a la nueva Constitución cubana, porque no hay una norma modificada, por lo menos accesible, tras varios intentos de búsqueda. En Ecuador también, ¿no?, una descripción sobre las funciones de la Fiscalía, investigación preprocesal y procesal penal, exclusivamente, no como estos catálogos abultados que empecen a otro tipo de ministerios públicos como el brasileño. Regulación luego legal. En España, ¿no?, si ustedes se fijan, también es un poquitito más amplio que la definición del Ministerio Fiscal que nuestro Ministerio Público.
pero también le corresponde ejercitar las acciones penales y civiles dimanantes de delitos y faltas o oponerse a las ejercidas por otros, cuando proceda, bueno, con la diferencia de las acciones civiles, perdón. Y hay también un listado bastante abultado de funciones. Guatemala, México, etcétera, ¿ya? También aquí esto es bastante amplio, ¿no? Aunque en cuanto a las funciones, aunque limitado al ámbito penal. Bien, no quiero seguir con, digamos, monopolizando la palabra, simplemente yo diría, para cerrar, como la exposición en general, que el objeto ha sido, en la medida de nuestras posibilidades, digamos, primero hacer una reflexión sobre autonomía del Ministerio Público en relación a otros órganos con carácter a nivel constitucional, con la brillante exposición, voy a decir, del profesor Moraga, y luego, ¿no?, lo que hemos intentado es hacer algún tipo de comparación previa, manifestación de que conceptualmente, ¿no?, hay que tomar decisiones de qué vamos a entender por autonomía e independencia, ¿no? Nosotros entonces lo que hemos hecho es mostrarle cuáles son algunas de estas posibilidades, y seguramente podría resultar útil, ¿no?, que fijarse en alguna de las variables o en alguno de estos indicadores, si ustedes quieren, de autonomía y o de independencia, ¿no?, para, digamos, conversar sobre estos grados, ¿no?, deseados de independencia. Siempre miras a que eso debe ser funcional al ejercicio de las competencias propias de esta institución. No sé, Claudio, si tú quieres decir algo más para cerrar. No, yo te agradezco, Flavia, la exposición muy clara, y quedamos a disposición de lo que ustedes dispongan, ¿no? Si tienen dudas o quieren hacer preguntas. Muchas gracias, profesores. Para efecto de las preguntas, si las hay, el chat o la mano para poder ir ordenando mientras comienzan a levantar la mano si es que hay preguntas. Yo tengo desde ya una a propósito de las variables que mencionaba la profesora Carbonell al final y lo que exponía con anterioridad el profesor Moraga. Hay dos elementos, uno que probablemente en la discusión local es uno de los elementos probablemente más relevantes a discutir, porque ha sido objeto del debate público y tiene que ver con la unidad o variable de generación de las autoridades superiores, ¿no? Entonces, sobre eso, quería consultar sobre, a propósito de los sistemas comparados y la visión crítica desde la doctrina respecto de nuestro actual sistema de generación de autoridades superiores, ¿cuáles les parecen a ustedes que son los principales reparos sobre nuestro actual diseño y especialmente cuáles les parecen que pudieran ser correctivos a la actual fórmula de generación? Eso está probablemente en el centro. Hay otra cosa que yo al menos no la había visualizado y es una variable interesante, que es el de la autarquía financiera que mencionaba la profesora Carbonell. Y ahí la pregunta probablemente a lo mejor extiende a esta exposición, sobre todo en el nivel de detalle, pero ¿cuál es el nivel de incidencia que ustedes observan que ese elemento tiene efectivamente en la autonomía y cómo se materializa desde el punto de vista práctico en términos de su ejercicio? Esas son las preguntas que tengo para que ustedes ahí vean en esta y en las siguientes cómo se las reparten directamente. Flavia, ¿te parece que comiences tú? Sí, en cuanto a la generación de autoridades superiores, yo aquí digo, también me sincero, no alcancé a hacer el cuadro comparativo, pero tengo una idea, ¿ya? Porque efectivamente en algunas constituciones se establece el régimen de nombramiento de los fiscales jefes, fiscales superiores nacionales,
fiscal jefe o nacional, esas son como las denominaciones, fiscal general en algunos casos, ¿no? Y en otras constituciones eso solamente se establece a nivel legal. Yo tomaría lo que señaló un poco Claudio sobre el caso chileno, si esa también es un punto de comparación, para decir que un mecanismo de designación, digamos, que incorpore, ¿no?, a varios órganos, ¿no?, es un mecanismo que, no sé si lo entendí bien, ¿no?, pero yo también compartiría esa idea, que en buena medida asegura, ¿no?, un nivel, no sé si fuerte, pero al menos mediano de autonomía del órgano, ¿no? Entonces, en el sentido de que habría que distinguir, yo diría, entre el modelo teórico-legislativo / constitucional, ¿no?, es decir, que en teoría o regulativamente funciona, y quizás ciertos problemas que de facto se han producido en Chile, no, sin prejuzgar, ¿no?, pero que se pueden producir en cualquier lado de facto con estos sistemas de nombramiento. Entonces, en principio, hay muchos sistemas que tienen esta forma conjunta, es decir, de participación de más de alguna autoridad pública en la designación de los fiscales jefes o fiscales nacionales. Entonces, a mí no me parece necesariamente un mal sistema. Y lo de la autarquía financiera, hay varias constituciones que dicen autonomía financiera, autonomía presupuestaria, presupuestal, autarquía financiera, etcétera, ¿no? Y yo diría que aquí la discusión, ¿no?, que me parece quizás más cercana es la discusión también sobre, ¿no?, esta misma dimensión, pero aplicada al Poder Judicial, ¿no? O sea, nosotros también tenemos, o sea, se tiene esa misma discusión respecto de si debiese haber o no alguna incidencia fuerte en la elaboración presupuestaria, ¿no?, también por parte de los tribunales de justicia. Y yo diría que este es un aspecto importante para la autonomía funcional. Esa sería no sé cuán posible sea, quizás aquí Claudio como administrativista y constitucionalista lo puede ver mejor, pero es una cuestión que todos los estudios comparados dicen, ¿no?, sobre cómo se puede, cuánto margen existe para la administración del presupuesto, para el diseño del presupuesto, etc. Entonces, parece ser que es un elemento, diría yo, relevante en los diseños de órganos autónomos. No sé si Claudio quiere disentir o... No disiento, yo tengo una posición parecida. Primero, a mí me da la impresión de que el modelo que existe hoy de integración de autoridades en el Ministerio Público es un modelo correcto, la participación de distintos poderes del Estado. Y no he escuchado, pero puede ser que no lo he visto, pero no he escuchado que esto pueda ser un punto probablemente que vaya a interesar activamente a los constituyentes. A ver, lo que quiero decir es, a diferencia de otros órganos autónomos constitucionales, el Ministerio Público ha tenido, llamémoslo así, una recepción distinta que no ha provocado alergia. Entonces, lo más probable, yo visualizaría no un cambio en la integración de las autoridades, sino quizás un cambio en el control de ellas. Porque siempre rondó la idea de que el fiscal fiscal nacional fuera acusado constitucionalmente. Entonces, esa sí puede ser una novedad intermedia respecto de un ministerio público en el futuro, que yo, como les digo, me puedo equivocar, pero yo lo visualizo dentro de la Constitución. O sea, no hay ninguna razón para suponer de que se le va a bajar el rango a la ley.
Y luego, respecto de la, claro, de la autarquía financiera, esta es la pregunta clave. El viejo dicho de que el que pone la plata pone la música es cierto, y por consiguiente el que maneja la chequera sabe. Mi visión es que respecto de la manera como el Ministerio Público recibe los recursos, no va a haber ningún cambio. Es decir, esto pasa por ley de presupuesto. Otra cosa distinta es la autonomía o discrecionalidad que debe tener en la destinación de esos recursos. Y evidentemente eso debe hacerlo de forma autárquica, soberana, las autoridades dentro del propio Ministerio Público. No, yo visualizo que el problema el problema de los recursos públicos, de la forma de distribuirse en el futuro, la discusión va a estar planteada en si la Constitución debe o no establecer reglas de distribución de cargas tributarias o de distribución de recaudación tributaria entre el nivel central, Estado, los gobiernos regionales, probablemente en una posición relativamente débil, y básicamente las municipalidades. O sea, veo más de autarquía financiera respecto del proceso de descentralización que del proceso de reconocimiento de autonomías constitucionales en la Constitución, incluyendo en este caso al Ministerio Público. Yo solamente querría agregar, Patricio, si me permites, que la cuestión de si hay posibilidad o no de impeachment para fiscales jefes, generales, etcétera, también, yo no lo dije, pero también es una variable que surge en distintos estudios precisamente como mecanismos de control, ¿no? Como mecanismos en el mismo sentido que señalaba Claudio. ¿Colegas? No. Yo tengo No una veo nada. pregunta. Ah, Marcelo. Sí, sí, gracias. Bueno, agradecer obviamente a los profesores la exposición. De hecho, yo creo que todos nos quedamos con entramos con muchas dudas y esto nos aclara bastante estos conceptos de autonomía, independencia en los distintos ámbitos. También propio de esta comisión es el tema de las competencias, que un poco va todo entrelazado, ¿cierto? Se puso, ¿cierto?, respecto de que hay distintas márgenes de competencia en las distintas constituciones, organismos o ordenamientos jurídicos, ¿cierto?, comparados. Y me pareció muy interesante que por la exposición entiendo que Brasil y España, yo entiendo también Costa Rica, recuerdo haberlo escuchado, leído por algún lado, que no solo se encargan de la acción penal pública, sino que también tienen competencia respecto de las acciones civiles dimanantes, o sea, derivadas de los delitos. Entonces, implicaría en esas legislaciones una especie como de ombudsperson, o sea, un poco de respecto de los delitos, no solo quedarse con la resolución penal, sino que también se le encarga a los ministerios públicos la derivada del delito, es decir, lograr en definitiva resarcir los daños pecuniarios, tanto sociales, y entiendo también respecto de las víctimas. De acuerdo a su experiencia, conocimiento, ¿qué posibilidades hay de que el Ministerio Público chileno derive en esa amplitud de competencia? Un poco pensando en que también tenemos que asumir que hay un vacío ahí respecto del resarcimiento pecuniario de las víctimas en relación con los delitos. ¿Qué opinión tienen ustedes, qué han escuchado o qué piensan respecto a esta posibilidad? Bien, sí, efectivamente, Marcelo, claro, estos países que nombraste son países que, claro, por una parte amplían la posibilidad, o sea, el ejercicio de la acción a la acción civil,
¿no? Pero además algunos de ellos la amplían a un montón de cosas, defensa de derechos humanos, defensa de, o sea, digamos, una cantidad, sí, como una especie de ombudsman, como tú decías, general, ¿no? O como una mezcla también de una procuraduría con más amplias competencias en favor de los intereses del Estado. En cuanto a la posibilidad del ejercicio de la acción civil, por el Ministerio Público, claro, quizás yo necesitaría un poco más de información de ver cómo está regulado a nivel legal, ¿no? Me parece que en ciertos casos esto podría ser digamos, una cuestión beneficiosa para las víctimas que por distintas razones, como tú también sugerías, simplemente no ejercen esta acción civil, ¿no? No la ejercen en el proceso penal, tampoco la ejercen después, según el caso, ¿no? Según los tipos de acción civil, ¿no? ante un tribunal civil, y entonces se produce un poco una desprotección desde el punto de vista del resarcimiento pecuniario, ¿no? Derivado de un ilícito penal. Entonces, yo no creo que sea una idea tan tirada de las mechas, si se me permite la expresión coloquial. Habría que ver cómo está regulado, porque seguramente no es una regulación tan amplia, ¿no? Seguramente lo que se establecen son casos, órdenes de prelación, posibilidades, digamos, más acotadas para el ejercicio de esta acción por parte del Ministerio Público. Y habría que ver cuánto hace el ejercicio de la acción civil, ¿no? Descentrar al Ministerio Público de su, digamos, función principal, que es el ejercicio de la acción penal pública, la investigación de los hechos que constituyen, que revisten las características de delito, etc. Entonces, quizás eso también necesitaría pensarse, ¿no? Dos veces, ¿no? No se trata simplemente de acumular estas competencias, o no se trata simplemente de un impulso por proteger a la víctima, porque esto puede quizás desbordar institucionalmente el diseño que actualmente existe, pero no me parece que sea una mala solución, ¿no? Yo diría que en ciertos casos podría ser deseable, ¿no? Y uno diría, ¿por qué? ¿Cómo hacer para que esta víctima, ¿no? Ejerza su acción civil? Eso podría decir yo, no sé, Claudio, sí. Solo comentar un par de cosas a propósito de que la comillas sanción civil a veces es más dura que la sanción penal, así es que duele más, o sea, o puede ser que duela más, y en ese sentido es efectiva. No, a propósito de las competencias, lo que estaba preguntando Marcelo, a mí se me vinieron dos ideas a la cabeza, y es que obviamente están en el ambiente. La primera es la posibilidad de que la futura constitución se inserte como nuevo órgano autónomo constitucional, un defensor del pueblo, ombudsman, como se llame. Y por consiguiente, ahí va a haber un ejercicio de asignación de atribuciones. O sea, yo creo que el Ministerio Público debe entender de que esa discusión se va a dar. Y en esa discusión puede suceder de que algo sucede respecto a lo que son las funciones propias del Ministerio Público, pero quizá el cambio no es muy grave. Y el segundo tema que se me vino a la cabeza es el del ejercicio de la acción penal pública, cuando la ley se la otorga también a otro organismo público. Y el punto es si no debiera en el futuro quedar absolutamente claro de que el ejercicio de la acción penal pública por parte del Ministerio Público, en todos los casos, a lo menos es residual. O sea, incluso cuando otro organismo la tenga y no la ejerza, el Ministerio Público debe tener o no la capacidad, la facultad para ejercerla por sí solo. Con lo cual, entramos a otro tema de competencia, y es la competencia interadministrativa entre organismos a propósito del ejercicio de la acción penal. Esa puede ser también, yo no soy experto en derecho penal en lo absoluto, ni de derecho procesal, pero esa puede ser también una cuestión como para analizarla y ver si debe o no ser anclada en la Constitución.
En todo caso, yo creo que esto, Claudio, más que de derecho procesal, es un poco de organización, de distribución de competencias más general, ¿no? O sea, no es algo netamente procesal, diría yo. Pero bueno, después, si eso se establece una atribución como esa, lo que hay que hacer es que la ley procesal tiene que hacerse cargo y establecer la vía para hacerlo nomás, ¿no? Para ejercerla. El colega Krause tenía la mano levantada. Sí, hola, gracias. Buenas tardes. Yo tengo dos preguntas para cada uno de los profesores. La primera es, ¿cómo creen que podría juzgar la necesidad o demanda precisamente de protección a las víctimas con una eventual defensoría de la víctima, que es algo que se ha planteado? Y la segunda pregunta es más bien es solicitar un torpeo, es ¿qué razones darían ustedes para potenciar dentro de una propuesta que exista un órgano exclusivo en representar los intereses de la víctima, fuera del órgano Ministerio Público? Sí, esta es una cuestión que quizás yo no tengo todavía un juicio definitivo formado, así que lo hago al tiro el disclosure, ¿no? Pero yo diría que, o sea, en primer lugar, esa sería mi posición, habría que ver si esta fuerte demanda de protección de las víctimas y esta noción de que en el fondo la víctima no es considerada, no tiene lugar, o que en realidad al Ministerio Público, voy a decirlo así en forma brutal, no digo que sea así, ¿no? No le importan en absoluto las víctimas, lo único que le importa, ¿no? Son estos intereses sociales en perseguir penalmente un delito y darle eficacia al derecho penal sustantivo, bla, 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 ¿ya? Diría que si esa demanda de protección de las víctimas puede cumplirla el Ministerio Público. Yo partiría diciendo que me parecería que la creación simplemente de una defensoría de las víctimas que responda a este, que es verdad que es un clamor bien extendido, ¿no? Yo la tomaría un poco con cuidado, ¿no? Y la tomaría con cuidado específicamente para no multiplicar los entes más allá de lo necesario y no generar luego superposiciones de competencia, ¿no? O mal funcionamiento del sistema de justicia procesal penal. En ese sentido, es verdad que el sistema de administración de justicia procesal penal puede mejorarse, ¿no? Es verdad también que el cambio es del cielo a la tierra con el sistema antiguo, ¿no? Pero si hubiese que apostar fichas, yo diría que hay que apostar fichas por perfeccionar lo que ya existe, ¿no? No por andar creando necesariamente un órgano que solamente se preocupe de los intereses de la víctima, ¿no? Y que sea completamente separado del Ministerio Público. Por otra parte, bueno, este proyecto está hace mucho tiempo ¿no? rondando, ¿no? Y quizás bastarían algún tipo de reforma legal, ¿no? Alguna destinación más de recursos, ¿no? No es que digamos, desde el punto de vista del texto normativo, no es que la víctima esté desprotegida, ¿ya? Si uno lo ve simplemente leyendo el Código Procesal Penal, no es que esté desprotegida, ¿no? Sino que seguramente no son tan accesibles, y eso de la accesibilidad también es una cuestión que algunos estudios como marcan como relevante. No es tan accesible la vía al proceso, ¿no? Pero ese problema es general en Chile, no es una cosa solo ni del proceso penal, sino que es un problema de acceso mucho más general. Entonces, a mí me parecería, y esa sería que no hay que multiplicar los entes más allá de lo necesario y que habría que intentar ver si esto es posible, ¿no? Este aumento de protección por ciertos canales, ¿no? A través de modificaciones legales y reconfiguraciones presupuestarias, etc.
aunque yo no soy experta en estos diseños institucionales, pero diría que iría por ahí. Yo solamente complementar muy breve a lo que dice Flavia, el hecho de que puede haber algún tipo de presión en la futura Constitución para darle mayor relevancia a la Defensoría Penal. Porque hoy está todavía con una presión muy asimilada al Ministerio de Justicia. Entonces, puede llevar a alguien a pensar de que hay que traer la Defensoría Penal al nivel de la Constitución. Dos, sigue rondando la idea del ombudsman, con lo cual, en el fondo, el esquema constitucional en esta cuestión puede ser que sea el Ministerio Público dentro, por de pronto, en la Constitución, que aparezca la Defensoría también con un rango constitucional o muy independiente del gobierno, y en ese caso el ombudsman, si apareciera, podría concentrarse exactamente en la defensa de la persona, pero no respecto de delitos penales ni de acciones de reparación, sino que básicamente de defensa frente a la actuación del gobierno y la administración del Estado. Con lo cual, el ombudsman sería como un modelo puro, muy como fue creado originalmente en los países nórdicos, de defensa frente a la acción de la administración, sin involucrarse en otro tipo de cuestiones. Oye, y esto, perdón, esto es pura ciencia ficción lo que estamos haciendo, porque de científico tiene poco. Bueno, no, yo iba a decir simplemente que claro, que junto con este proyecto se va a crear todo, ¿no? Se va a crear la Defensoría de la Víctima, se va a crear un Consejo Nacional de Acceso a la Justicia, que en sus titulares no me parece mal, ¿ya? Se va a aprobar también, parece, pasado mañana, porque hay un apuro tremendo, la reforma procesal civil. O sea, quiero decir que en los titulares estas cosas no me parecen ninguna mal, me parece que todas van quizás en la dirección correcta de fortalecer, ¿no? Este acceso a la justicia y fortalecer luego ciertas garantías frente al ejercicio de la jurisdicción, etcétera, ¿no? Pero habría que, digamos, yo intentaría compatibilizar o intentaría ver si es posible, ¿no? Esta asesoría, defensa, representación jurídica, bueno, aquí que está en las líneas que el ministro de Justicia anunció sobre esta cuestión, ¿no? Pueden llevarse adelante con la institucionalidad existente. Bueno, quizás esto es impopular lo que estoy diciendo, pero a veces esto no se genera simplemente con ir generando otras estructuras que se van sobreponiendo en ámbitos competenciales. ¿Paola? Sí, hola, muchas gracias. Miren, le quería preguntar a los profesores si se pueden referir un poco más a las ventajas o desventajas del carácter jerarquizado de la institución, porque de las láminas que presentó Flavia, la profesora Carbonell, sobre el derecho comparado, me llamó la atención que el único país que vi que tenía este carácter era Portugal. Y pareciera ser que es como parte de la esencia de la estructura de la Fiscalía, al menos a diferencia de lo que ocurre con el Poder Judicial, que la institución estaría más bien diseñada de manera piramidal, de manera tal que las autoridades superiores definen las políticas de persecución penal, establecen criterios generales que deben respetarse y cumplirse a través de oficios hacia abajo. A diferencia de lo que ocurre en el fondo con el Poder Judicial, que cada juez en el fondo es una autoridad en sí misma, ¿no es cierto? Tiene la facultad de interpretar y aplicar la ley según su propio criterio, según los antecedentes del caso, sin tener que seguir criterios de los tribunales superiores, salvo en el evento de los recursos, ¿no es cierto? El efecto relativo de las resoluciones judiciales hace que finalmente cada tribunal, cada autoridad judicial tenga, digamos, esa neutralidad, imparcialidad, independencia absoluta y total respecto al caso que sometió a su conocimiento, a diferencia de lo que ocurre con los fiscales. Recuerdo que en algún minuto se hablaba que este carácter jerárquico cumplía más bien
función de eficiencia, la persecución penal, no sé. Quisiera que ustedes nos contaran un poquitito la situación de esa característica puntualmente en otras legislaciones y las ventajas o desventajas que pudiera tener mantener ese carácter o eliminarlo. Sí, bueno, quizás no vamos a contestar todo, ¿ya? Porque es verdad como que el derecho comparado a veces se nos escapa, pero yo estoy apuntando todo, por lo tanto, quizás después cuando haya el ciclo de conversaciones puedo volver sobre algunas de estas, ¿ya? Pero para ir a la pregunta específica, ¿no? La mayoría, Paola, son jerarquizados, no todos se establece esta noción de jerarquía en la Constitución, Colombia, Bolivia, etcétera, sí lo hacen, ¿no? Y algunos no lo mencionan expresamente, pero hablan sobre esa estructura, dicen que hay fiscal general y fiscales asociados, etcétera. Entonces, yo diría que la mayoría de los que hemos revisado con Claudio sí tienen el carácter jerárquico. Y ahí quizás lo que pasa es que está para parafrasear al profesor Fernando Hacha también en un libro que habla sobre las potestades clásicas del Estado moderno, ¿no? Ahí lo que hay es una estructura comisarial, ¿no? Una estructura comisarial propia de la administración del Estado. De esto sabe mucho más Claudio, que es profesor de Derecho Administrativo, y yo algo sé por osmosis nomás, porque conozco de cerca a un administrativista, entonces me habla de estas cosas del principio comisarial, entonces la estructura jerárquica en general, ¿no? tiene por objeto, en este caso, ¿no? Por ejemplo, dar estas directrices generales para el ejercicio de las funciones, etcétera. Seguramente el problema está, ¿se acuerdan en la primera lámina que Claudio decía, bueno, jurisdiccional o administrativa, ¿no? La función del Ministerio Público? Bueno, ese yo diría que es la cuestión, ¿no? Porque ejerce una función que algunos llaman a veces cuasi jurisdiccional. A ver, espera, un momentito. Perdón, que tengo ahí un niño que me grita, pero todavía tengo unos minutitos ya. Entonces, lo que quería decir era que esta estructura jerárquica tiene por objeto cumplir una determinada función, un objetivo que es claro, cuál es, ¿no? La eficacia en la persecución penal pública, ¿no? O darle respaldo, ¿no? Actualizar el derecho penal sustantivo, uno podría decirla. Entonces, condenar precisamente, o obtener las condenas de aquellas acusaciones penales que realmente cumplan con la normativa, superen el estándar de prueba, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso tiene por objeto esa cuestión, ese objetivo único. La diferencia, y aquí es muy interesante que se podría, yo creo, explorar más, ¿no? Con la noción de independencia que reclaman los jueces respecto de la autoridad, es que en principio, ¿no? El Ministerio Público tiene esta función de persecución penal y de investigación, que no es un acto de aplicación de la ley abstracta y general al caso concreto y particular, donde lo único relevante sea la ley, ¿no? O sea, el juez solamente tiene que mirar la ley, nada más que la ley, y aplicar la ley en el caso particular. No estoy diciendo que el Ministerio Público no tenga que guiarse por la ley, no, pero esa independencia interna tiene sentido en una lógica que no es comisarial, ¿no? En un poder que no es un auténtico poder, que no tiene base representativa, etcétera, ¿no? Y que entonces no sería, digamos, yo diría, inmediatamente trasladable al Ministerio Público a hablar de esa, entre comillas, independencia interna. Sin embargo, y aquí va después le voy a decir a Claudio que termine de complementar, porque yo no estoy segura de alguna de las cosas que digo, son mis impresiones, pero sin embargo, ¿no? En varios estudios se ve que la idea de lo que señalaba Claudio con la palabra discrecionalidad, ¿no? La idea de que debe existir un ámbito de discrecionalidad por parte de los fiscales para, por ejemplo, decidir, ¿no? Hacer uso
¿no?, de ciertas facultades que la ley le encomienda para no iniciar una investigación, no perseverar, etcétera, todas las que se regulan en el Código Penal, digamos, no son posibles en el contexto chileno con directrices tan quizás detalladas, uno puede decir, de los superiores jerárquicos, ¿ya? Y quizás eso sí sería interesante desde el punto de vista ya no de la autonomía del órgano, sino de la autonomía en el ejercicio de la función, vale decir, autonomía de los fiscales, ¿no? Y ese margen de actuación. Y eso, creo yo, se podría dar igualmente, aunque el órgano tuviese una estructura jerárquica. En administrativo esto también se llama discrecionalidad administrativa, no sé, pero ahí Claudio podrá complementar o estar en contra de lo que yo dije. Sí, a propósito de la pregunta, el Ministerio Público es una organización jerarquizada. Sigue en eso el mismo patrón de toda la administración del Estado chileno, jerarquizado. Hay un jefe, hay unos jefes intermedios y después todos los demás se desparraman en distintos niveles jerárquicos. El artículo 7 de la Ley Orgánica del Ministerio Público le da precisamente al jefe la atribución, dice, tiene que controlar permanentemente el funcionamiento del ministerio, y los parámetros que le da son, 1, eficiencia y eficacia en el cumplimiento de metas y resultados. 2, legalidad, y 3, oportunidad. Esta última consideración de la oportunidad es un factor subjetivo. Claro, en la ley de la administración del Estado, la 18.575, se agrega además el parámetro conveniencia, que no está en el Ministerio Público. Y sería, yo no me lo había preguntado, así que por eso, Paola, me parece ultra interesante la pregunta. ¿Por qué en el Ministerio Público el jefe no tiene control de conveniencia? De la conveniencia de la actuación. Reconozco que no puedo responder esta pregunta, pero sí unos comentarios acerca de la pregunta. Hay cosas singulares. Para ser fiscal nacional, creo que necesita tener 10 años de ejercicio profesional, necesita no tener ninguna inhabilidad, y no se le pide prácticamente, y cumplir con los demás requisitos propios de quien ingresa a la administración del Estado, o sea, como funcionario público. Y no se le pide nada especial. En cambio, a los fiscales adjuntos se les exige también experiencia, pero se les exige algo distinto, o sea, o algo nuevo, que es una formación especializada, una capacitación especializada. Entonces, claro, uno podría entender, no hay control de conveniencia porque la especialización técnica no es necesaria que la tenga el fiscal nacional, pero sí la tienen que tener los fiscales adjuntos. Entonces la explicación es, esta es la razón de por qué solo hay control de legalidad, control de eficiencia y control de oportunidad. De allí entonces que, no como una respuesta constitucional, sino que posiblemente como una reforma a la ley orgánica del Ministerio Público, habría que, yo no me conozco muy bien la ley del Ministerio Público, pero habría que reforzar o establecer, llamémoslo así, la independencia de los fiscales en el ejercicio de sus funciones, la independencia de los fiscales en el ejercicio de sus funciones para llevar adelante no solo la investigación, sino que la dirección técnica de la investigación. De modo tal de que sientan que no es porque el jefe los apoya o no es porque la jefa, sino que porque la ley les da la atribución para operar y por consiguiente ellos dirigen, hacen la dirección técnica mientras no se desvían de lo que son parámetros objetivos de cómo realizar esa investigación. No hay forma de que pueda recibir una influencia superior. La pregunta, en realidad, yo repito a Paola, es ultra interesante porque ahí hay algo nuevo, distinto en la forma como controla el jefe en el Ministerio Público, y tiene que haber una explicación para ella. No la puedo dar ahora, pero sí es digna de ser explorada. El porqué de eso, el porqué de esa forma
en que fue redactada la ley de ustedes. Profesor, disculpe, ¿en qué ley usted mencionó que estaba la referencia a la conveniencia? En la 18.575, de bases generales de la Administración del Estado. Hay muchas disposiciones al inicio de la ley orgánica del Ministerio Público que son algunas bien copiadas y otras son parafraseadas de algunas disposiciones de la otra ley. Entonces, es interesante el leerlas así de forma comparada para ver dónde están los cambios. Hay cambios que son evidentes. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Está el principio de responsabilidad, están las reglas de responsabilidad, pero no está la falta de servicio, ya, está claro. Está el control interno permanente del jefe, con estas dimensiones, pero le falta una. Entonces, ¿por qué? Es interesante, hay que hacer ese ejercicio. Profesor, solo complementando, ¿cómo se controla la conveniencia o cómo habría de expresarse si es que estuvieran en la lógica del funcionamiento del Ministerio Público? A ver, no, la conveniencia, como les digo, es un criterio subjetivo, es el criterio de quien tiene la atribución para definir si la actuación del organismo está o no perfectamente alineado con el interés general específico que la ley orgánica le ha señalado para su funcionamiento. No sé si es demasiado abstracto lo que estoy diciendo, pero lo que les quiero decir es el jefe responde no solo porque tiene que actuar conforme a la ley, principio de juridicidad, no solo porque tiene que actuar en tiempo, o sea, no puede demorar las decisiones, sino que además, porque en el fondo el jefe tiene que tener una visión general de hacia dónde se dirige el Ministerio Público. Hay una gran diferencia, eso sí, respecto de los demás organismos de la Administración del Estado, en que están fuertemente o más o menos fuertemente influenciados por el gobierno y por un programa político. Entonces, el jefe del servicio público normal es alguien que evidentemente, en este sentido, debe ser neutral porque en su organismo tiene que permear esa política pública. En cambio, en el Ministerio Público es diferente porque la política pública la desarrolla el propio Ministerio Público de persecución penal. Entonces, hay harto de trabajo de comparación que hacer, y yo creo que como resultado de eso puede ser de que se abran luces respecto de qué cosas son las que hay que mejorar y si tienen que hacerlo en la ley orgánica o hay que llevarlo a la Constitución. Pero este último punto yo creo que es propio de la ley orgánica, no de la Constitución. ¿Colega? Si no hay ninguna otra pregunta, si no hay ninguna, me voy a aprovechar de hacer una última. A propósito de lo que al principio de la exposición el profesor Moraga, dentro de las características del Ministerio Público chileno en relación con otras instituciones de la Constitución, manifestaba que tenía una alta densidad normativa, ¿no? Y yo quería consultarle si desde la técnica constitucional, no sé si hay fórmulas buenas y fórmulas malas, no, pero si acaso, a propósito de las constituciones de otros países, ¿qué parece como más recomendable? ¿Qué le recomendaría usted a un constituyente respecto de la manera en que debieran definirse órganos como el Ministerio Público en términos de artículos en la Constitución? Y lo digo porque no es diferente cuando justamente estamos trabajando, entre otras cosas, para hacer una propuesta que a lo mejor no va a estar a nivel de articulado, pero sí cuyo nivel de detalle o desarrollo de alguna manera está asociado, creo, a las conveniencias o recomendaciones respecto de la estructura que debe tener la Constitución en términos de su extensión, por decirlo de alguna manera. No sé si me explico. Bueno, o sea, primero, no hay ninguna regla fija.
Lo que sí podemos decir es que la cantidad de normas dedicadas al Ministerio Público en la actual Constitución es tan densa como las normas que están destinadas a regular la actividad de las municipalidades. En el caso de las municipalidades, se tuvo como tratando de justificar el por qué tantos artículos, es porque las municipalidades son organismos, en el fondo, la municipalidad es el Estado, es la persona de la calle, ve a un Estado representado por el alcalde y las autoridades, porque ahí es donde recibe los servicios públicos y tiene sus autoridades la misma legitimación democrática del presidente de la República. Entonces, la idea yo creo, era relevar que la municipalidad está al mismo nivel democráticamente considerado que el presidente de la República. En el caso del Ministerio Público, lo que deja traducir la historia fidedigna de la reforma constitucional, básicamente lo que se quiso era darle un cierto blindaje mayor que el que tienen otros órganos autónomos constitucionales para que no fuera influido por la política contingente en el cumplimiento de su función. Es decir, la persecución penal no puede estar vinculada con la política de todos los días. Y esa política, no me estoy refiriendo necesariamente a la política del gobierno, sino que a una política que lleva adelante el Congreso, y por eso es que está anclado en la Constitución el Ministerio Público y no en la ley, para que el legislador no pueda afectar precisamente este blindaje. Esa fue la consideración que se tuvo. Y es distinta en ambos casos, pero así todo son los dos casos más donde da la impresión que el constituyente le dedicó más tiempo a subir normas del rango legal, o que eran inexistentes, a la Constitución propiamente tal. Sí, yo solamente, aunque no era directa, dirigida a mí, pero yo diría que también eso depende un poco de qué entendamos por constitución, una cosa un poco más ya, digamos, de teoría política constitucional, ¿no? ¿Cuál es la función de la constitución? ¿No? Si queremos funciones minimalistas o maximalistas, y sobre todo, ¿no? ¿Cuál va a ser la naturaleza flexible o rígida de las constituciones, ¿no? Eso está íntimamente asociado con los quórum de reforma constitucional, ¿no? Y sobre qué vamos a querer, cómo vamos a pensar sobre todo esta nueva constitución, ¿no? Cómo se va a plasmar. Y en ese sentido, bueno, en mi opinión, ¿no? Es más efectivo constituciones minimalistas, con este blindaje en todo caso que decía Claudio, ¿no? Constituciones minimalistas que dejen bastante espacio al legislador. Entonces, en ese sentido, también como lo decía Claudio, quizás hay muchas cosas que se pueden solucionar a nivel de ley orgánica, ¿no? Y me parecería que esa es una propuesta interesante, porque los problemas con estas otras constituciones tan maximalistas o que regulan todo al detalle, es que luego para modificar cualquier cosa, incluso, no sé, el número de integrantes, para ampliar, no sé, un determinado organismo o una cuestión de detalle, los quórum de reforma son generalmente elevados y traban ese tipo de modificaciones. Solamente eso. Yo no sé si me permiten, es que a propósito de lo que dijo la profesora Carbonell, me acordé de otra cosa. Miren, hoy el Ministerio Público básicamente está regulado en la Constitución y en una ley orgánica constitucional. ¿Qué quiere decir esto? De que todo el Ministerio Público es parte hoy del derecho constitucional chileno, porque las leyes orgánicas constitucionales son leyes de complementación de la Constitución. Entonces, estoy pensando así como piensan los alemanes, en el sentido de hay un derecho material, un derecho constitucional material y uno formal. Hay que diferenciar la Constitución propiamente tal del resto del derecho constitucional. Entonces, ¿qué es lo que puede venir en el futuro?
podría venir que quedara una regulación relativamente similar en la Constitución para el Ministerio Público, pero que desaparezcan las leyes con quórum, de estas leyes con quórum calificado, llámese precisamente ley de quórum calificado o ley orgánica constitucional, y que todo lo que no está en la Constitución sea simplemente regulado a través de una ley ordinaria, como lo era la Constitución de 1925. Ese también es un punto digno de ser tenido en consideración, porque de eso va a depender la facilidad con que el legislador puede, sin alterar lo que es la garantía institucional, lo que está en la Constitución, modificar con más o menos sencillez lo que es la ley orgánica del Ministerio Público, ahora entendida como la ley estatutaria del Ministerio Público, no esa ley especial de rango constitucional. Paolo. Gracias, Patricio. Bueno, primero que todo, buenas tardes a todos, agradecer a los profesores. Tengo dos preguntas. Bueno, tenía la de la jerarquía que ya se hizo, pero tengo dos preguntas. Uno, el fiscal nacional es el encargado de fijar la política de persecución penal en un país. Entonces, les quería consultar si en esta materia existe en alguna otra legislación que ustedes conozcan, que la política de persecución penal sea fijada dentro del Ministerio Público, pero no exclusivamente por el fiscal nacional, sino por algún tipo de órgano colegiado. Toda vez que, bueno, parece o llama la atención de que esta materia quede radicada en una sola persona. Por eso, al principio entiendo que alguno de los profesores indicó que había algunas legislaciones que contaban con una figura de fiscal nacional y otras con algún tipo de órgano colegiado superior del servicio. Esa era una pregunta. La otra es el tema de la autonomía del Ministerio Público, pero ya no en lo que dice relación con el ejercicio de la acción penal, sino más bien la autonomía que dice relación con el Ministerio Público como órgano que a su vez mantiene trabajadores que son empleados públicos, y que, por ejemplo, el control que no ejerce la Contraloría en relación con algunas situaciones que pueden afectar a las personas que trabajan en el Ministerio Público, entre ellos, por ejemplo, todo el tema de sumario o el tema de despido, que en general no están sujetos a ningún tipo de control por parte de la Contraloría. Entonces, no sé si hay alguna opinión en relación a que la autonomía tenga algún grado de limitación en algún ámbito que no sea el propio de la actividad propiamente tal de investigación. Eso, gracias. No sé si puedo comenzar. A propósito de las dos cuestiones planteadas por Paolo, la primera es, yo entiendo que esa política, en realidad, la formula el fiscal nacional, pero lo tiene que hacer con los fiscales regionales. Es decir, me da la impresión, no debiera depender todo de él. Otra cosa distinta, claro, es cómo se dan las cosas en un organismo colegiado, pero la potenciación de una instancia colectiva para efectos de la definición de esa política a mí me parece que es lo correcto y es lo conveniente. Consideren ustedes que el proyecto original que Frey mandó de reforma constitucional, en la cúspide del Ministerio Público tenía un órgano colegiado, en vez de un órgano único, un fiscal nacional. Entonces, eso puede ser algo como para pensarlo en el proceso constituyente. El cambio de la jefatura de órgano unipersonal a órgano colegiado. Y la segunda cuestión, a propósito de los controles, llamémoslo así, administrativos respecto del personal, claro, respecto a toda la demás administración, o casi toda la otra administración, la Contraloría General de la República tiene la última palabra antes que el juez, ya, pero tiene la última palabra. Yo visualizo como algo muy poco posible de que se le dé una atribución a la Contraloría para que aumente sus atribuciones de control respecto de lo que es la actuación doméstica, llamémoslo así, de las autoridades dentro del Ministerio Público. Y lo que estoy diciendo es simplemente porque lo que yo he estudiado
el legislador o el constituyente siempre ha tratado precisamente de no generar fricciones entre órganos autónomos constitucionales. Y esto sí podría provocar una fricción. Recuerden que el día de hoy, como a propósito de lo que menciona Paolo, en realidad la Contraloría tiene algún tipo de ejercicio de control, pero lo hace respecto de los nombramientos, de los fiscales, y lo hace a través de registro, es decir, no a través, obviamente, de toma de razón. Pero yo no visualizo que se pueda aumentar la competencia de un órgano de control de ese tipo sobre el Ministerio Público. Es mucho mejor, creo yo, buscar una solución dentro del propio Ministerio Público, reforzando en la ley orgánica precisamente mecanismos de, llamémoslo así, de actuación objetiva e imparcial de las autoridades y, qué sé yo, perfeccionando las disposiciones que están en la ley del Ministerio Público sobre las investigaciones y la responsabilidad disciplinaria a que están sujetos los funcionarios del Ministerio Público. Sí, para responder a Paolo, dentro del mapa que hemos hecho hasta ahora, en general hay ciertos órganos colegiados. La mayoría de los que revisamos, en todo caso, el jefe del Ministerio Público es unipersonal, pero hay órganos colegiados consultivos, asesores, para precisamente elaborar la política de persecución penal pública. Tendría que ver con detalle, pero eso sí se los puedo hacer llegar a Patricio y a Marcelo. Vamos, cuáles son las competencias de este órgano, cuánta incidencia tiene en esta definición, que yo también creo que es algo que se podría explorar, a más digamos, como algún tipo de modificación, cuánta incidencia tiene que tener un órgano de este tipo, o como decía Claudio, que la dirección fuese ejercida por un órgano de tipo colegiado. Pero sobre esta normativa concreta hay 3 constituciones que lo mencionan, de las que yo dije, esta idea del consejo asesor, pero luego no he bajado todavía la regulación de detalle, así que si les interesa eso, lo podemos ver. Gracias, profesora. ¿No hay más preguntas? Marcelo, ¿algo antes de...? Bueno, entiendo, bueno, reitero los agradecimientos a los profesores. Bueno, esta comisión, tal como se los mencionaron los profesores, está funcionando desde hace ya una semana y sigue funcionando durante a lo menos ya fines de junio. Entonces, desde ya la posibilidad a los profesores que nos puedan también acompañar a efectos de ir solucionando algunas consultas que tenga esta comisión. Yo ya ese contacto lo tengo con la directora de Extensión Comunicación, a efectos de ver la manera en la cual podemos hacerle llegar a ustedes algunas preguntas. Bueno, ya se llevaron algunas preguntas para la casa, la misma profesora Carbonell las anotó, me imagino, y ver la posibilidad de coordinar en un futuro, una próxima semana, idealmente, para que puedan participar algunos de ustedes en esta comisión, un poco respondiendo esas preguntas y quizás algunas otras que vayan surgiendo, pero agradecer enormemente, ¿cierto?, sus exposiciones y también este trabajo. Hicimos un acuerdo, ¿cierto?, con la facultad para efecto que sea de acompañamiento por parte de los profesores de la facultad. Entonces, agradecerlos, ¿cierto? Y también están completamente involucrados en el trabajo que estamos haciendo como fiscales y evidentemente nos seguiremos viendo a futuro. Así que, bueno, eso ya lo vamos a coordinar internamente, pero muchas gracias. Y si ustedes también tienen algún tipo de consulta respecto a nuestras peticiones, evidentemente están todos los canales de comunicación abiertos. Muchas gracias, Mauricio, muchas gracias, Patricio. Yo anoté varias cosas, pero nunca está de más corroborar con algunas de las cuestiones que quedaron pendientes y que dimos algunas respuestas generales, y que así entonces podamos hacer la respuesta formal respectiva o en alguna próxima sesión, ¿no?, sobre algunas de estas cuestiones que pueden ser interesantes de cara a la elaboración de su propuesta.
sé, Claudio, si quiere decir algo. Yo solamente iba a proponer, si tienen preguntas, me imagino que Flavia está también a disposición en el sentido de háganos llegar las preguntas, tratamos de responderlas, aunque sea así de forma telegráfica, y como les digo, a disposición para volver a reunirnos a conversar sobre esos puntos o cualquier otro punto que les parezca necesario. Muchísimas gracias. Colegas, bueno, agradecido a todos por su participación. Como comisión nos comunicamos internamente con posterioridad. Gracias nuevamente a los profesores. Que tengan todos muy buena semana. Muchas gracias.